Hola chicos, bienvenidos a otra sesión en línea del curso Ecuaciones Diferenciales. El día de hoy vamos a concluir con el estudio de la unidad 3 que corresponde a la transformada de Laplace y los sistemas de ecuaciones diferenciales. En este caso, vamos a abordar algunos problemas que se pueden resolver con sistemas de ecuaciones diferenciales. Vamos a analizar desde su planteamiento, desde su resolución hasta la interpretación de los resultados. A manera de introducción, vamos a empezar con el siguiente análisis. Cuando se especifican las condiciones iniciales, la transformada de Laplace de cada ecuación en un sistema de ecuaciones diferenciales, ya vamos a estar hablando de sistema de ecuaciones diferenciales, ojo, con coeficientes constantes, reduce el sistema de ecuaciones a un conjunto de ecuaciones algebraicas, simultáneas en las funciones transformadas, es decir, lo que nosotros podemos obtener de un sistema de ecuaciones o lo que nosotros obtenemos al aplicar la transformada de Laplace es reducirlo a un sistema de ecuaciones algebraico, un sistema de ecuaciones como el que nosotros podemos resolver. Se resuelve el sistema de ecuaciones algebraicas para cada una de las ecuaciones transformadas, es decir, para las funciones fs, y luego se determinan las transformadas de Laplace inversas de manera usual. Aquí pues el procedimiento va a ser primero que nosotros podamos calcular las transformadas y luego calculemos las transformadas inversas como nosotros hemos aprendido anteriormente. Esta va a ser la ruta que nosotros vamos a seguir para poder resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Aplicamos transformadas de Laplace, obtenemos ecuaciones algebraicas que van a quedar en términos de Ys y ahora podemos resolver para Ys y luego regresar para encontrar la solución del sistema de ecuaciones. Una de las aplicaciones importantes de los sistemas de ecuaciones diferenciales va a ser el estudio de los resortes acoplados. Esto nos va a permitir no solamente abordar el cómo plantear un sistema de ecuaciones diferenciales, sino también el cómo dar resultado a ello. Dos masas, vamos a llamar M1 y M2, están conectadas a dos resortes AB como estamos observando en la primera figura. Tenemos una masa 1, una masa 2 que están sujetas a dos resortes. Hay que tomar en cuenta que nuestra masa 1 y nuestra masa 2 parten de dos posiciones iniciales a las que nosotros le vamos a llamar x1 igual a 0 y x2 igual a 0. Es decir, es la posición de equilibrio para cada una de nuestras masas cuando pues todo queda suspendido de acuerdo al peso. Si nosotros aplicamos alguna especie de fuerza a la masa, a las masas en este caso, lo que nosotros vamos a obtener es un movimiento oscilatorio de elongación y compresión que se va a dar tanto en el resorte A como en el resorte B. Lo que nosotros podemos apreciar aquí es que tenemos nuevamente constantes de resortes a la que nosotros le vamos a llamar K1 y K2. Esas constantes de resortes obviamente están relacionadas con la fuerza que actúa sobre cada una de nuestras masas. A su vez, los dos resortes están unidos como observamos aquí en la figura. Si ahora suponemos que x1 de t y x2 de t, ambos minúsculas, representan los desplazamientos verticales de las masas de sus posiciones de equilibrio, cuando el sistema está en movimiento, el sistema que nosotros estamos observando, de dos masas con dos resortes, el resorte B que nosotros observamos está sujeto a la elongación y compresión, por lo que vamos a decir que su elongación neta va a ser la diferencia de x2 menos x1, entendiendo x1 como la elongación del primer resorte y x2 como la elongación del segundo resorte. Por lo tanto, la diferencia de estas dos elongaciones va a ser la elongación neta de nuestro resorte B. Por tanto, de la ley de Hooke podemos nosotros deducir que los resortes A y B van a ejercer fuerzas de menos K1 por X1 y K2 por X2 menos X1, es decir, K1 por X1 y K2 por la elongación neta van a afectar a nuestra primera masa. Son las fuerzas que van a actuar sobre nuestra primera masa. En cambio, para la segunda masa únicamente va a actuar la fuerza K2 por X2 menos X1. Si ninguna fuerza externa se aplica al sistema, ojo con esto, ninguna fuerza tiene que actuar, y si ninguna fuerza de amortiguamiento está presente, entonces la fuerza neta en M1 es menos K1 más
K2 por x2 menos x1. Por la segunda ley de Newton, entonces obtendríamos lo siguiente. La masa 1 por la segunda derivada de x1 respecto de t sería igual a esta fuerza, en este caso sería menos K1 por x1 más K2 por x2 menos x1. Esta sería nuestra primera ecuación. Y como nosotros podemos observar, vamos a incluir a dos valores diferentes de x1. Tenemos una función x1 y tenemos una función x2. Recuerden que x1 y x2 representan también la posición de cada una de las masas en este sistema de movimiento oscilatorio. Pero de igual forma, la fuerza que se ejerce en la masa 2, que ya habíamos dicho que justamente es K2 por x2 menos x1, va a generar que nuestra segunda ecuación diferencial quede de la siguiente forma. Nuestra segunda masa va a ser igual a la segunda derivada de x2 respecto al tiempo, igual a menos K2 por x2 menos x1. De estas dos ecuaciones, lo que nosotros vamos a obtener es un sistema de ecuaciones diferenciales. En otras palabras, el movimiento de un sistema acoplado se representa por el sistema de ecuaciones diferenciales simultáneas de segundo orden, que se puede escribir ya de forma sintética con la notación B' como M1, que es nuestra primera masa, por x1 B' igual a menos K1 por x1 más K2 por x2 menos x1, y M2 por x2 B' igual a menos K2 por x2 menos x1. Esto que nosotros vamos a observar aquí es el sistema de ecuaciones que nosotros vamos a tener que resolver para encontrar como resultado las ecuaciones que representan el movimiento oscilatorio de cada una de mis masas a lo largo del tiempo. Lo que vamos a hacer a continuación es justamente resolver un ejemplo en el que nosotros tenemos que plantear nuestras ecuaciones diferenciales, nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, y posteriormente dar solución a partir de la transformada de Laplace y la transformada de Laplace inversa. Nuestro primer ejemplo dice lo siguiente. Suponga que dos masas M1 igual a 1 y M2 igual a 1 están sujetas a dos resortes A y B, cuyas constantes de resorte son K1 igual a 6 y K2 igual a 4. A partir de esos datos nosotros podemos determinar pues cuáles son los elementos que van a estar involucrados en nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Además sabemos que ambas masas comienzan desde sus posiciones de equilibrio con velocidades unitarias, es decir, que sus velocidades van a ser igual a 1, pero que son opuestas. El hecho de que sean opuestas significa que una va a ser igual a 1 y la otra va a ser igual a menos 1. Y nos piden encontrar entonces a x1 de t y a x2 de t, que son las posiciones de cada una de nuestras masas a lo largo del tiempo. Para iniciar la resolución de este problema, entonces lo primero que tenemos que hacer justamente es plantear nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Sabemos por lo que vimos anteriormente que nuestras ecuaciones diferenciales quedarían de la siguiente forma. Nuestra masa 1, que en este caso es 1, multiplicado por x1 B' sería igual a menos K1, que en este caso menos K1 es 6, menos 6 multiplicado por x1, más K2, que en este caso es 4, multiplicado por la diferencia de x2 menos x1. Tenemos nuestra primera ecuación diferencial y nuestra segunda ecuación diferencial sería nuestra masa 2, que nuevamente vale 1, multiplicado por x2 B' sería igual a menos K2, que en este caso es 4, nuevamente multiplicado por x2 menos x1. Y de esta forma tenemos ya nuestro sistema de ecuaciones, al que ahora nosotros le vamos a aplicar la transformada de Laplace para obtener entonces la forma en términos de YS. Si ahora simplificamos cada una de nuestras ecuaciones diferenciales, las vamos a poder reescribir de la siguiente forma. x1 B' más 6 por x1 menos 4 por x2 más por menos me va a dar menos 4x1 pasa como más 4x1. Esto es igual a 0. Y nuestra segunda ecuación, x2 B' más 4 por x2 menos por menos me da más, pasa como menos 4 por x1 es igual a 0. Ahora podemos simplificar nuestros términos semejantes en la primera ecuación. Los dos términos con x1, obtendríamos la siguiente ecuación diferencial.
x1 bi'prima más 10 por x1 menos 4 por x2 es igual a 0, y x2 bi'prima menos 4 por x1 más 4 por x2 es igual a 0. Como podemos observar, entonces tenemos un sistema, en este caso, de ecuaciones diferenciales que son homogéneas con coeficientes constantes. Ahora vamos a aplicar la transformada de Laplace a cada una de nuestras ecuaciones para que entonces obtengamos unas nuevas ecuaciones que solamente van a ser algebraicas y que van a depender de las funciones x1 mayúscula de s y x2 mayúscula de s. Si aplicamos la transformada de Laplace a x1 bi'prima más 10x1 menos 4x2 igual a 0, y aplicamos la transformada de Laplace a x2 bi'prima menos 4x1 más 4x2 igual a 0, ¿qué obtendríamos entonces de cada una de mis ecuaciones? S cuadrada multiplicado por x1 mayúscula de s menos s por x1 evaluada en 0 menos x1' evaluada en 0 más 10 por x1 mayúscula de s menos 4 por x2 mayúscula de s igual a 0. Observen cómo nosotros ahora vamos a ir escribiendo todo en términos de x1 y x2 mayúscula de s, que son nuestras funciones f de s. Nuestra expresión para la segunda ecuación sería s cuadrada por x2 mayúscula de s menos 4 por x1 mayúscula de s menos s por x2 evaluada en 0 menos x2' evaluada en 0 más 4 x2 mayúscula de s igual a 0. Nuevamente aquí vamos a ir observando x2 mayúscula de s y x1 mayúscula de s. Lo que nosotros habíamos visto anteriormente es que podemos sustituir nuestros valores conocidos de x1 de 0, x1' de 0, x2 de 0 y x2' de 0, que serían las condiciones iniciales para nuestro problema. En un principio nosotros no habíamos planteado las condiciones iniciales, sin embargo es el momento en el que nosotros podemos plantearlas y sustituirlas para resolver en este caso nuestro problema, para simplificar en este caso nuestras ecuaciones. Recordemos algo importante, que nos decían que partían de las posiciones de equilibrio tanto x1 como x2. Eso significa que x1 de 0 va a ser igual a 0 y x2 de 0 también va a ser igual a 0. Otro de los aspectos importantes que nos mencionaban era que justamente sus velocidades van a ser unitarias y opuestas. En este caso podemos considerar que x1' evaluada en 0 va a ser igual a 1, es unitaria, pero x2' evaluada en 0 va a ser igual a menos 1, porque justamente van a ser opuestas. Si nosotros ahora consideramos estas cuatro condiciones iniciales, vamos a poder sustituir y simplificar nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Haciendo la sustitución obtendríamos lo siguiente: s cuadrada por x mayúscula 1 de s menos s multiplicada por x0, que en este caso vale 0, menos x1' de 0, que en este caso vale 1, más 10 veces x1 de s menos 4 veces x2 de s igual a 0. Nuestra segunda ecuación quedaría de la siguiente forma: s2 multiplicado por x2 mayúscula de s menos 4 por x1 mayúscula de s menos s por x2 evaluada en 0, que en este caso sería 0, menos x2' evaluada en 0, que en este caso vale menos 1, más 4 por x2 mayúscula de s igual a 0. Finalmente, si nosotros hacemos las simplificaciones algebraicas correspondientes, obtendríamos las siguientes ecuaciones en términos de x1 de s y x2 de s. S cuadrada más 10 como múltiplo de x1 mayúscula de s menos 4 por x2 mayúscula de s igualado a 1.
esta sería mi ecuación 1. Y mi ecuación 2 sería menos 4 por x1 mayúscula de s más s cuadrada más 4 multiplicado por x2 mayúscula de s, y eso igualado a menos 1. Este entonces sería nuestro sistema de ecuaciones que queda en términos de x1 de s y x2 de s, x1 de s y x2 de s. Lo que vamos a hacer ahora es resolver nuestro sistema de ecuaciones como nosotros sabemos. Podemos utilizar cualquiera de los métodos conocidos. En este caso, el más práctico va a ser el de sustitución. Si nosotros aplicamos ahora el método de sustitución, vamos a obtener la expresión para x1 mayúscula de s de la siguiente forma. x1 mayúscula de s va a ser igual a s cuadrado, todo esto dividido entre s cuadrada más 2 multiplicado por s cuadrada más 12. Obviamente aquí nosotros vamos a tener que meternos nuevamente en terrenos de fracciones parciales. Aquí únicamente voy a escribir las expresiones correspondientes y ya va a quedar para ustedes el verificar que en efecto la descomposición es correcta. Tendríamos menos un quinto dividido entre s cuadrada más 2 más 6 quintos dividido entre s cuadrada más 12. Esta sería la descomposición para nuestra primera fracción. Si ahora nosotros queremos encontrar a x1 minúscula de t, lo que tendríamos que hacer justamente pues es aplicar la transformada de Laplace inversa pues a la expresión que nosotros tenemos, es decir, la transformada de Laplace inversa de nuestras fracciones menos un quinto sobre s cuadrada más 2 más 6 quintos sobre s cuadrada más 12. En este caso nosotros podemos apreciar algunas formas conocidas de la transformada de Laplace inversa, s cuadrada más 2 en el denominador y s cuadrada más 12 en el denominador. Nos van a indicar que necesitamos una raíz de 2 en la parte del numerador en la primera fracción y una raíz de 12 en la parte del numerador de nuestra segunda fracción. Esos términos los tenemos nosotros que introducir para que entonces tengamos una transformada de Laplace directa, en este caso inversa. En este sentido, nosotros podemos extraer algunos factores y poder escribir de la siguiente forma nuestras transformadas inversas. Esto va a ser igual a menos un quinto multiplicado por 1 sobre raíz de 2, para que entonces nosotros podamos introducir a nuestra transformada inversa la raíz de 2 dividido entre s cuadrada más 2 más 6 quintos multiplicado por 1 sobre raíz de 12, para que nosotros podamos introducir a nuestra transformada inversa la raíz de 12 que se divide entre s cuadrada más 12. Esas transformadas ya sabemos que tienen transformadas directas inversas y podemos simplificar entonces nuestro resultado de la siguiente forma: menos raíz de 2 sobre 10 multiplicado por el seno de la raíz de 2t más raíz de 3 sobre 5 multiplicado por el seno de 2 raíz de 3 por t. Lo que nosotros acabamos de obtener es el resultado para nuestra expresión x1 minúscula de t, es decir, ya tenemos la expresión para nuestra primera ecuación x1 de t. Este resultado nos va a servir entonces para que nosotros podamos encontrar nuestro valor x2 de t. Siguiendo ahora con el método de sustitución, una vez que nosotros ya hemos encontrado la expresión para x1 mayúscula de s, vamos a tomar la expresión y la vamos a sustituir en la ecuación en la cual nosotros no despejamos, para obtener en este caso la expresión para x2 mayúscula de s. La expresión entonces para x2 mayúscula de s quedaría de la siguiente forma: x2 mayúscula de s va a ser igual a menos s cuadrada más 6, todo esto dividido entre s cuadrada más 2 multiplicado por s cuadrada más 12. Nuevamente, si nosotros hacemos la descomposición en fracciones parciales, obtendríamos los siguientes resultados: menos 2 quintos dividido entre s cuadrada más 2 menos 3 quintos, todo esto
dividido entre S cuadrada más 12. De aquí nosotros vamos a seguir el mismo procedimiento. Ahora, para encontrar a x2 minúscula de t, lo que vamos a tener que hacer es aplicar la transformada de Laplace inversa a toda nuestra expresión, en este caso menos 2 quintos sobre s cuadrada más 2 menos 3 quintos dividido entre s cuadrada más 12. Extrayendo los factores convenientes para obtener expresiones que tengan transformada inversa directa, quedaría de la siguiente forma: menos 2 quintos multiplicado por 1 sobre raíz de 2 por la transformada inversa de raíz de 2 sobre s cuadrada más 2 menos 3 quintos por 1 sobre la raíz de 12 multiplicado por la transformada inversa de raíz de 12 sobre s cuadrada más 12. Aquí nuevamente sabemos que estas dos expresiones tienen su transformada inversa, ya conocemos cuál es, y ahora lo que vamos a hacer es escribir nuestro resultado. Esto entonces sería igual a menos la raíz de 2 sobre 5 multiplicado por el seno de la raíz de 2 por t menos la raíz de 3 sobre 10 multiplicado por el seno de 2 raíz de 3 por t. Y de esa forma es como ahora nosotros ya tenemos la expresión para nuestra segunda curva x2 de t. Y de esta forma es como nosotros podemos encontrar nuestra solución 1 y nuestra solución 2 para un sistema de ecuaciones diferenciales, en este caso que corresponden a un sistema de resortes acoplados. x1 de t y x2 de t representan el movimiento de cada una de nuestras masas que están sujetas a nuestros resortes A y B, y como podemos ver, pues van a corresponder a movimientos oscilatorios no amortiguados. Como habíamos mencionado en un principio, no estamos ejerciendo alguna otra fuerza externa a nuestro sistema de resortes. Otra de las aplicaciones importantes de los sistemas de ecuaciones diferenciales es sobre las redes eléctricas, en este caso un circuito en el que nosotros tenemos una fuente, un inductor, un resistor y un capacitor. Las corrientes I1 de t e I2 de t de esta red que se muestra en la figura, como les mencionaba, con un inductor, un resistor, un capacitor, están gobernadas por el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, es decir que para poder resolver este problema únicamente necesitamos plantear las siguientes ecuaciones: nuestra inductancia multiplicada por la derivada de I1 respecto al tiempo, recordando que I1 representa la corriente, más la resistencia por I2 es igual a E de t, donde E de t representa la función que en este caso es la fuente de energía. Nuestra segunda ecuación diferencial es nuestra resistencia por la conductancia multiplicado por la derivada de I2 respecto al tiempo más I2 menos I1 igual a 0. Lo que nosotros podemos ver entonces es que nuestras ecuaciones diferenciales nuevamente van a tener a los términos I1 e I2. I1 e I2 entonces van a ser nuestras funciones que nosotros vamos a tener que buscar al final como resultado de un problema de redes eléctricas. Vamos a ver este último ejemplo para entender un poquito cómo se hace la aplicación en un sistema de ecuaciones diferenciales para una red eléctrica. Dice, resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales que se obtiene de una red eléctrica si se sabe que la fuente E de t es igual a 60 volts, si se sabe que la inductancia es igual a 1 Henry, se sabe que la resistencia es igual a 50 ohms y se sabe que la conductancia en este caso es igual a 10 a la menos 4 farads. Y al inicio nuestras corrientes I1 e I2 son 0, es decir, nos están dando las condiciones iniciales de nuestro sistema de ecuaciones. Basándonos entonces en el modelo anterior que acabamos de ver, podríamos plantear lo siguiente. En este caso es L, que sería 1 Henry, multiplicado por la primera derivada de I1 respecto al tiempo. En este caso yo le voy a llamar I1', más R por I2, que en este caso R lo que vale son 50 ohms, entonces va a ser más 50 por I2, va a ser igual a E de t, en este caso E de t es igual a 60. Ya tenemos entonces nuestra primera ecuación, y nuestra segunda ecuación es R por C, que en este caso la resistencia vale 50, multiplicado por la conductancia que vale 10 a la menos 4. Esto
por la primera derivada de I2 respecto al tiempo. En este caso yo lo voy a escribir como I2' más I2 menos I1, y esto va a ser igual a 0. Bueno, estas son entonces nuestras ecuaciones, nuestro sistema de ecuaciones inicial, que después nosotros vamos a poder escribir de forma más simplificada. Y recordar que nuestras condiciones iniciales van a ser que I1 evaluada en 0 va a valer 0 y que I2 evaluada en 0 también va a valer 0. Estas condiciones iniciales nosotros las vamos a aplicar después para poder reducir nuestro sistema en términos de I mayúscula de S1 e I mayúscula de S2. Si ahora nosotros escribimos nuestras ecuaciones de una forma más simple, quedaría como I1' más 50 por I2 menos 60 es igual a 0. La siguiente ecuación quedaría como 1 sobre 200, que es el producto de 50 por 10 a la menos 4, multiplicado por I2' más I2 menos I1 igual a 0. Ahora, si nosotros aplicamos la transformada de Laplace a cada una de las ecuaciones que obtuvimos anteriormente, quedaría la siguiente expresión: la transformada de Laplace de I1' más 50 por I2 menos 60 igual a 0, y la transformada de Laplace de 1 sobre 200 por I2' más I2 menos I1 igual a 0. Si ahora simplificamos cada una de las aplicaciones de la transformada de Laplace a nuestras ecuaciones, obtendríamos las expresiones siguientes: S multiplicada por I1 mayúscula de S más 50 por I2 mayúscula de S, esto sería igual a 60 sobre S. Esa es la expresión correspondiente a nuestra primera ecuación cuando ya hacemos la simplificación. En el caso de la segunda ecuación quedaría menos 200 multiplicado por I1 mayúscula de S más S más 200 multiplicada por I2 mayúscula de S, y eso sería igual a 0. Teniendo entonces las dos ecuaciones en términos de I1 mayúscula de S e I2 mayúscula de S, ya podemos nosotros dar paso a resolver pues nuestras ecuaciones algebraicas, nuestro sistema de ecuaciones algebraico, como nosotros sabemos resolver el sistema. En este caso, nuevamente podemos aplicar algún método conocido: sustitución, suma y resta, igualación. Si hacemos por el método de sustitución, nuevamente obtendríamos la expresión para I1 mayúscula de S como sigue: sería 60S más 12.000, todo esto dividido entre S multiplicado por S más 100 elevado al cuadrado. Nosotros podemos apreciar entonces en el denominador un producto de dos factores lineales en donde uno de ellos es repetido, y aquí nuevamente pues la tarea va a ser verificar que la descomposición en fracciones parciales queda de la siguiente forma: 6/5 sobre S menos 6/5 sobre S más 100 menos 60 sobre S más 100 elevado al cuadrado. De igual forma podríamos obtener la expresión para I2 mayúscula de S una vez que ya hemos obtenido nuestra I1, es decir, este resultado que nosotros obtenemos no necesitamos resolverlo, es decir, no necesitamos encontrar I minúscula de T, I minúscula en este caso 1 de T, para poder encontrar I mayúscula 2 de S. Podemos hacerlo directamente. En el caso anterior hicimos primero el encontrar la función de x de t minúscula y luego encontramos la segunda. Aquí lo vamos a hacer primero de esta forma. Ahora la expresión para I mayúscula 2 de S quedaría como únicamente 12.000 en el numerador, y en el denominador tendríamos nuevamente S por S más 100 al cuadrado. La descomposición en nuestro segundo caso sería parecida: 6/5 sobre S menos 6/5 dividido entre S más 100 menos 120 dividido entre S más 100 al cuadrado. Teniendo entonces las dos expresiones para cada una de nuestras I mayúsculas, I1 e I2, ahora sí podemos nosotros aplicar la transformada de Laplace inversa para encontrar
pues los valores correspondientes a nuestras funciones I minúscula de t 1 e I minúscula de t 2. Entonces I1 de t minúscula sería la transformada inversa de nuestra expresión 6/5 dividido entre s menos 6/5 dividido entre s más 100 menos 60 dividido entre s más 100 al cuadrado. Y nuestra expresión para I2 de t sería la transformada inversa de 6/5 dividido entre s menos 6/5 dividido entre s más 100 menos 120 dividido entre s más 100 al cuadrado. Lo que nosotros vamos a observar es que prácticamente tenemos las mismas expresiones, lo único que está cambiando entonces es nuestro último término. Eso quiere decir que la diferencia entre las funciones I1 de t e I2 de t van a ser mínimas. Finalmente, si nosotros aplicamos la transformada inversa de Laplace, como sabemos, es decir, tenemos que separar en cada uno de sus términos, extraer algunas constantes para dejarlo en términos de funciones f de s que en este caso tengan una transformada directa, obtendríamos los siguientes resultados. Nuestra I1 de t nos daría como resultado 6/5 únicamente, menos 5/6 por e elevado a la menos 100t, menos 60t multiplicado por e a la menos 100t. Y nuestra diferencia con la función I2 de t sería únicamente en el final, por lo tanto quedarían prácticamente iguales. 6/5 menos 5/6 de e elevado a la menos 100t menos 120 por t multiplicado por e a la menos 100t. Y de esta forma es como nosotros tenemos las ecuaciones para I1 de t e I2 de t, que son el resultado de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales que corresponden pues a un problema de redes eléctricas en el cual nosotros ya habíamos presentado los valores y sus condiciones iniciales. Y bueno, chicos, estos dos ejemplos que nosotros vimos el día de hoy nos van a permitir un poquito entender, primero que nada, cómo se pueden plantear algunos problemas con ayuda de sistemas de ecuaciones diferenciales. Y por otro lado, ¿cuál es el procedimiento para que nosotros podamos resolver un sistema de ecuaciones diferenciales? Como ustedes pueden observar, es algo muy sencillo, es incluso más sencillo que lo que habíamos visto anteriormente en la traslación S y T. Aquí literalmente es tomar nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, transformarlo a través de la transformada de Laplace. La transformada de Laplace nos va a permitir trabajar con sistemas de ecuaciones algebraicos, resolver para esos sistemas de ecuaciones algebraicos, aplicar la transformada inversa y obtener los resultados para nuestro sistema de ecuaciones originales. Y bueno, de esta forma, chicos, concluimos nuestra unidad 3. Hemos abordado todo lo correspondiente a la transformada de Laplace, la transformada de Laplace inversa, la transformada de derivadas, cómo aplicar la transformada de Laplace para la resolución de ecuaciones diferenciales y por último, cómo aplicar la transformada de Laplace y la transformada inversa para la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales.